Ya entonces vamos directamente a la entrevista con nuestro primer invitado. Se trata del doctor Gustavo Larrea Cabrera. Doctor Larrea, buenos días. Los saluda el periodista Alcides Montilla. Ya mismo se van a incorporar también nuestros compañeros Julio Ayala y el director del programa, el ingeniero Andrés Mendoza Paladines. ¿Cómo está, don Gustavo? Buenos días. Buenos días, Alcides. Un gusto poder dialogar esta mañana. Doctor, hablemos del tema preelectoral, ¿verdad? Eh, Yo recuerdo que usted en su vida política siempre ha tratado de unificar, ¿verdad?, a las tendencias, ¿no? Ya lo hizo pues en las últimas elecciones. Esto de las izquierdas o de la centroizquierda, ¿no? Ya lo ha hecho en las últimas elecciones, también en anteriores ocasiones ya lo hizo. Y le hago la pregunta, ahora que se están unificando, se están reuniendo con el fin de lograr la unidad de los partidos o movimientos del centro a la izquierda, ahí está el correísmo, Centro Democrático, parece que Pachacuti como que quiere estar y no quiere estar y otros partidos más, ¿verdad? Y en el caso de usted, no lo invitaron, usted no forma parte de grupos de esa naturaleza. ¿Cómo está la situación de democracia así, doctor? Buen día, Alcides. Sí. Nosotros no vamos a participar en alianza con el correísmo porque esa fuerza es una fuerza no democrática, es una fuerza que ha tenido una agenda política en los últimos años, básicamente buscando la impunidad. Su agenda gira en torno a la impunidad y por lo tanto nosotros en una agenda de esa naturaleza no vamos a entrar. Ellos tienen que hacerse una profunda autocrítica para renovarse y eso no va a pasar o le veo muy difícil que pase. Por lo tanto, unidad con ellos, no. Creo que esa es una fuerza que mientras mantenga como agenda la impunidad, imposible cualquier acuerdo de esa naturaleza. En definitiva, nuestro país es víctima de delitos como el narcotráfico y la corrupción y a veces coaligados, como se ve con los mismos abogados, la misma gente. Nosotros en una agenda de esa naturaleza no vamos a entrar. Creo que ese es un esfuerzo de ellos por ampliar su base electoral, pero creo que la gran mayoría de fuerzas políticas de la tendencia de centro, centro-izquierda e izquierda, no van a entrar en esa alianza. Ya se desembarcó la Unidad Popular, Pachacuti se está desembarcando y creo que esa unidad no tiene futuro. La unidad tiene sentido incluso mucho más amplia de la que se planteó para resolver los graves problemas del país, para la estabilidad democrática, para la reinstitucionalización y eliminación de instituciones que le han hecho enorme daño al país, como el Consejo de Participación Ciudadana, como este invento de haberle dado al organismo administrativo poder sobre la Corte Nacional de Justicia, este Consejo de la Judicatura, que son organismos que deben desaparecer. El Ecuador debe tener 3 poderes del Estado, 3 funciones claramente delimitadas, y creo que en ese sentido, y con independencia de cada una de ellas, yo creo que la unidad es para eso, la unidad es para reactivar la economía y el empleo, la unidad por la seguridad del país, contra el crimen organizado y la corrupción, la unidad por la justicia frente a un país profundamente injusto. Doctor, ¿y cuál es el trasfondo de estas reuniones, de estos partidos que lidera pues, el correísmo? ¿Qué trasfondo le ve usted? Yo creo que el trasfondo es muy claro, tener 2, 3 candidatos que en segunda vuelta, si llega a segunda vuelta el correísmo, como ha sucedido en las 2 últimas elecciones, ampliar su base electoral. Yo creo que esa es la estrategia, ese es el trasfondo que está detrás de esta maniobra pseudo unitaria. Doctor, y en lo que tiene que ver con democracia, sí, ¿cuáles son las propuestas de ustedes? Porque ya mismo tienen que presentar candidatos en las primarias, ¿verdad? Y queremos saber si es que van en alianza con otros, van a presentar sus propios candidatos y de ser así, ¿cuáles serían esas opciones? Nosotros vamos a intentar hasta el día 13, que es nuestra convención nacional, nuestras primarias, seguir gestionando la posibilidad de constituir un frente del centro derecha y la centro izquierda. En esa línea vamos a intentarlo. Sin embargo, hasta el momento no hemos logrado resultados. Hay que ser sinceros, la mayoría de fuerzas políticas quieren tener candidato propio en esta elección y no comprenden la gravedad de la crisis ética, moral, política, económica, de seguridad
de la estructura propia del Estado por la que atravesamos y la necesidad de una amplia unidad. Por lo tanto, como esa posibilidad se va diluyendo, nosotros el día 13 presentaremos una candidatura presidencial al país. ¿Usted no descarta esa probabilidad de convertirse en candidato de democracia, sí, a la presidencia, por ejemplo, ¿no? No estoy de precandidato en las primarias internas para la presidencia de la República. Yo estoy de precandidato como asambleísta nacional. Doctor, ¿pero qué nombres tiene Democracia así para ofrecerle a la No lo colectividad vamos a electoral del plantear país? no lo vamos a plantear hasta no agotar el proceso interno y el proceso de debate con las otras fuerzas en función de buscar acuerdos y buscar un candidato unitario. Poner una candidatura previa a cualquier proceso de diálogo limita el diálogo y frustra procesos unitarios. Nosotros estamos dispuestos a que el candidato no sea de nuestras filas, que sea un candidato de independiente, digamos, no militante de ninguna fuerza o incluso de otra fuerza política, en aras de la unidad. Sin embargo, como le digo, esa unidad la veo muy difícil y creo que el día 13 lo más probable es que tengamos que lanzar una candidatura presidencial buscando hasta ese día el proceso unitario. Doctor, pero si van a continuar estas propuestas fallidas, ¿verdad? Vamos a tener para febrero del próximo año 14, 15 o más candidatos presidenciales. Así es. Eso no le hace bien al país, doctor. Para nada, eso es una tontería, exactamente eso. Es decir, las tendencias deben unificarse, deben hacer los esfuerzos por unificarse. Lamentablemente, la inmadurez política, la falta de visión de que el país requiere amplios consensos y amplios procesos unitarios, hace que esto no, hasta el momento no sea posible. Esperemos que esta semana sea una semana que los distintos sectores y dirigentes tengan la amplitud y la sabiduría de entender que este momento es un momento de un gran frente para enfrentar la crisis que afecta al país en todos los órdenes. Las 8 de la mañana, 37 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Gustavo Larrea Cabrera, máximo directivo del Movimiento Democracia Sí. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Te envío un fuerte abrazo a la distancia y mi saludo. Gracias, igualmente. Gracias. Igual al doctor Gustavo Larrea. Doctor Larrea. Muchas gracias. Gracias. Dígame una cosa. ¿Usted estaría dispuesto, por ejemplo, a entablar diálogos y a unirse, por ejemplo, con el señor Rafael Correa? No. Le contestaba Alcides que nosotros no creemos en una unidad que tenga como eje la impunidad. Y esa fuerza política ha venido trabajando de manera insistente con esa agenda política. En estas últimas 3 semanas hemos visto acciones como la presentación del ex presidente del Consejo de la Judicatura en la Asamblea Nacional, bochornosa para el país, penosa, en la búsqueda de la impunidad por parte de ellos. El nombramiento del doctor Godoy con una presión de la Asamblea Nacional para que él sea miembro, para que él sea presidente del Consejo de la Judicatura es otra maniobra inaceptable. Y finalmente, de cachiporreros del fraude electoral de Venezuela, inaceptable. Por lo tanto, con una fuerza de esa naturaleza, vinculada a la corrupción y antidemocrática, nosotros no vamos a hacer ningún acuerdo. Doctor Larrea, dígame una cosa. Sin embargo, usted ha señalado y con mucha claridad de que tener tantos candidatos a la presidencia es una especie de aberración política. ¿Hasta qué punto cuando partidos como el suyo no participan con candidato presidencial pueden pasar esa barrera de los votos necesarios para seguir existiendo como partido? Es muy difícil porque el 94% del electorado vota por el candidato presidencial y vota por las listas de ese candidato. Cuando no hay una candidatura presidencial, la votación de las fuerzas políticas baja considerablemente. Por lo tanto, claro, nosotros vamos a presentar una candidatura, no de nuestras filas. Hemos tenido diálogos con distintos sectores y la candidatura que nosotros perfilamos es una candidatura, primero, que tenga algo y un motivo por el cual lanzarlo, no cualquier aventurero, sino alguien que tenga una historia de servicio al país y una historia pulcra, una historia de honestidad. Y en ese sentido, pues la candidatura que nosotros presentaremos
será de ese talante. Pero todavía no se puede conocer cuál es esa candidatura que ustedes ya tienen en mente, por ejemplo. No, porque todavía no terminamos los diálogos con otras fuerzas políticas y estamos buscando que esa candidatura tenga el respaldo de varias fuerzas políticas. Hemos mantenido diálogos con el movimiento Avanza, con Izquierda Democrática, hemos mantenido diálogos con el movimiento Gente Buena del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio, con Somos Agua de Yacu Pérez, y esperamos que esos diálogos den frutos en el transcurso de esta semana. Doctor, en caso de que no den fruto, de que el diálogo, como muchas veces sucede, por lo mismo que acabamos de mencionar, de que es difícil sin candidato presidencial obtener la calificación o mantener la calificación como partido, si esos diálogos no dan resultados, ¿irían ustedes sin candidato presidencial? No, nosotros vamos a apoyar a un candidato no de nuestras filas, a un candidato presidencial que reúne esas condiciones. Alguien que haya luchado por el país, contra la impunidad, por la justicia. Ese será el perfil del candidato que Democracia sí respaldará. ¿Así ustedes no lleguen a un acuerdo con ellos? Digamos, este es un candidato que no es militante de ninguna de las fuerzas políticas, se ha mantenido su nombre en reserva. Nosotros vamos a apoyarle a él, esperemos que ese apoyo no sea solo nuestro, sino de varias organizaciones políticas. Lo anunciaremos el día 13 por respeto a este proceso de diálogo y unidad. Alcides, por favor, continúe con el diálogo. Sí, para darle paso al director del programa y darle la bienvenida pertinente al ingeniero Andrés Mendoza Paladines. Ingeniero Mendoza, usted continúe con la entrevista. Ingeniero. Muchísimas gracias, ahí está, estábamos con Perfecto. El micrófono cerrado. Muchísimas gracias, Alcidito. Muy buenos días a usted y también muy buenos días para don Julio Ayala Serra, que lo vemos como que está por acá, por Guayaquil, Julio. Está cerrado su micrófono. Sí, le decía Andrés que estamos acá en Guayaquil desde la tarde de ayer, así que hoy íbamos a ir a la radio, pero sufrimos un accidente bucal que nos mantiene en casa. Ah, bueno, ojalá se pueda superar y tengamos el gusto de verte presencialmente, porque por esta vía sí te vemos a diario. Así es. Así es, 8 de la mañana con 42 minutos. Una bienvenida y el grato saludo para el doctor Gustavo Larrea, quien es el principal a nivel nacional de Democracia Sí, ex ministro de gobierno, fue también candidato a la presidencia de la República. Es decir, don Gustavo, que buenos días, según un gusto. El gusto es mío. La respuesta tuya fue tajante en el sentido de que no están buscando y que no es dable un entendimiento con grupos que estén conversando con RC. Eso es así, ¿verdad? Así es, sí. Nosotros no vamos a ir en un proceso unitario con quienes le han hecho tanto daño al país y lo siguen haciendo en sus acciones políticas. Ya, ahora, pudieran conversar, por ejemplo, tú decías con amigos, podrían conversar con Construye. Nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo con todas las fuerzas políticas. El problema es cuando se lanza un candidato previamente antes del diálogo que impide procesos de unidad. Cuando el candidato que podría haber sido un candidato de amplio consenso, de amplia unidad, es lanzado por un partido, evita el proceso de unidad porque genera que las otras fuerzas vean que hay una visión hegemonista. Y la unidad se produce entre iguales. Más allá de que una fuerza tenga electoralmente incluso más votación, se requiere respeto a las otras fuerzas. Y creo que ese es un ingrediente básico en cualquier proceso unitario. En ese sentido, nosotros no nos hemos negado a dialogar con ninguna fuerza, pero creemos que la situación actual del país amerita una candidatura que tenga, diría yo, un bagaje en la lucha contra la corrupción, contra la impunidad. Y creemos que ese perfil es el perfil que nosotros vamos a apoyar a la presidencia de la República. En la anterior elección, Democracia Sí tuvo un muy buen candidato en los papeles, que fue Yacu Pérez. Pero ya en la votación,
el resultado no fue bueno ni parecido al de 2 años atrás por parte del dirigente indígena, Yacu Pérez. No sé si quizás lo que ocurrió, el magnicidio a Fernando Villavicencio, cambió el tablero, o a qué más le atribuye que no haya repetido la votación, por lo menos en una medida parecida, del 2021, Yacu. Andrés, creo que fundamentalmente tiene que ver con el cambio del escenario político. El 9 de agosto se produce el asesinato de Fernando y creo que la respuesta dada por la campaña de Yacu fue incorrecta. La respuesta fue parar la campaña, llamar a la unidad de todas las fuerzas políticas y no enfrentar la campaña. Y creo que ese error pasó factura, desde luego. A más de que creo que en el debate presidencial también cometió el mismo error, que era intentar ser amigo de fuerzas, diría que tenían otras alternativas electorales. En ese sentido, creo que la campaña iba bastante bien hasta el día 9. Las encuestas así lo decían, más allá de que unas le daban el segundo, el tercer puesto, todas lo ubicaban en un alrededor del 16%. Eso cayó fuertemente en la medida en que la respuesta ante el asesinato de Fernando, que a mi criterio debió haber sido mantener la campaña, la movilización y el compromiso por luchar por la paz, contra el crimen organizado y frentear esa lucha, creo que era la acción correcta. Lamentablemente el comité de campaña decidió otra cosa, frenó la campaña y creo que eso se expresó claramente en las urnas. Creo que los que no cometieron el error de parar la campaña fueron los que tuvieron mucho mejor votación. Las 8:46 en el territorio continental del Ecuador, 8:46 en nuestro territorio continental. Son las 7:46 en el territorio insular ecuatoriano en las Islas Galápagos. Las preguntas para el doctor Gustavo Larrea del gran periodista Alcides Montilla. Doctor, yo sé que usted es un político que tiene una visión internacional y le pregunto sobre lo que está ocurriendo en Venezuela luego de las elecciones del 28 de julio. Ya sabemos lo que está ocurriendo y ahora lo que falta solamente es buscar el desenlace, ¿verdad? ¿Qué desenlace hay? Porque se están manejando varias perspectivas, ¿no? Primero, que finalmente el pueblo es el que a través de las manifestaciones permanentes, pues, desaloje al perdedor y que tome el mando de la nación el ganador de las elecciones, Edmundo González. Luego que Maduro renuncie por presión internacional, por la cantidad de objeciones que se están mostrando en contra de él, ¿verdad? Luego está, si es que no surten efecto estas dos, la probabilidad es que también se aplique una especie como de intervención militar internacional, cosa que es extremadamente bien complicada. Y finalmente, algo que se está denunciando ya hoy, por ejemplo, por parte del expresidente de Colombia, Iván Duque, que ha manifestado que Maduro prepara una estrategia para declarar nulas las elecciones, alegando un ataque cibernético para que las mismas se vuelvan a hacer en el mes de diciembre de este año. ¿Cuál es su análisis, doctor? Así es, creo que primero partiendo del principio que el pueblo venezolano en las urnas votó por un candidato, el señor González, con aproximadamente el 70% de la votación, que fue un fraude descarado, que hasta el momento no publican las actas, cuando las actas deben ser publicadas luego del conteo de manera inmediata y subidas a la nube para que cualquier ciudadano las pueda ver. Y eso no sucedió ni sucede hasta el día de hoy, han pasado 8 días, y es evidente que es un fraude descarado. No se puede tapar el sol con un dedo, y Maduro lo que pretendió es eso, tapar el sol con un dedo. Y creo que la comunidad internacional viene manifestando desde distintas ópticas y tonos, pero con una coincidencia clara de que ese proceso no fue transparente y de que ahí hubo fraude. En este sentido, incluso fuerzas afines a él le exigen el reconteo con delegados de la comunidad internacional para vigilar el reconteo. Esta es una posibilidad y es una presión desde la comunidad internacional. Yo creo que son alternativas simultáneas. La presión de la comunidad internacional hizo que muchas dictaduras en América Latina
en las décadas del 70, 80 y 90 incluso, tengan que salir del poder por presión internacional combinado con la exigencia de los pueblos por la democracia. Y creo que en ese sentido Venezuela está viviendo ese momento, un momento de movilización social, de presión del pueblo venezolano por la democracia y una presión internacional en la misma dirección. Maduro está debilitado, sin duda alguna. Es un proceso que le tiene un costo político enorme para el régimen venezolano y creo que lo que se viene es seguir presionando, tanto internacional como nacionalmente. Creo que la oposición venezolana, el pueblo venezolano, porque no tiene sentido llamarle ahora oposición, sino el pueblo democrático venezolano que está en las calles, que sigue en las calles, hace que ese país en este momento esté parado, paralizado. Esa paralización más la presión internacional determinarán una salida del régimen, una salida que será una salida seguramente dialogada con las fuerzas democráticas, pero no le veo solución a ese conflicto que no sea esa. Creo que la comunidad internacional, las fuerzas democráticas del mundo, debemos mantener la presión para que la salida sea la democracia, sea el reconteo con veeduría internacional, sea lo que es evidente, el triunfo de las fuerzas democráticas sobre las fuerzas de la dictadura del señor Maduro. Doctor, ¿y cuál es su lectura de la postura del Ecuador? Primero con el Ejecutivo que ha desconocido realmente el triunfo, entre comillas, de Maduro y ha ratificado que González Urrutia es el ganador. Y luego la Asamblea que también dio una resolución ahí media como ambigua, como no ambigua, con el no respaldo de los correístas. ¿Cuál es su lectura, doctor? Yo creo que el gobierno actuó como debió actuar un gobierno democrático, es decir, respaldando a quienes legítima y democráticamente ganaron la elección. Creo que la Asamblea también actuó bien, la mayoría actuó bien. Siempre habrá una minoría, y en este caso es una minoría que yo les he llamado los cachiporreros y cachiporreras del fraude, que quieren tapar el sol con un dedo. Es evidente que en Venezuela hubo un fraude electoral. Y en ese sentido, pues, también es importante que la Asamblea se haya pronunciado, más allá de la abstención y de la salida de algunos legisladores vinculados al correísmo. Creo que esa es una manifestación del pueblo democrático ecuatoriano que exige elecciones libres y justas. La democracia se basa básicamente en algunos principios fundamentales: división de poderes del Estado, respeto a la voluntad popular ejercida a través del voto, en elecciones libres, transparentes e informadas. Y eso en el caso venezolano no existe. Por lo tanto, creo que la acción tanto del Ejecutivo como de la Asamblea es la correcta. Las 8 de la mañana, 52 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Estamos dialogando con el doctor Gustavo Larrea Cabrera, máximo dirigente del Movimiento Democracia Sí. Más preguntas de mi compañero Julio Ayala. Adelante, Julio. Gracias, Alcides. Doctor Larrea, dígame una cosa. El candidato que ustedes propondrían o pondrían a consideración del electorado ecuatoriano debe ser un hombre con un gran liderazgo, un hombre que haya demostrado al país su preocupación por los problemas nacionales, que haya tenido propuestas claras, que haya demostrado un liderazgo, o debe ser nuevamente una persona que nunca dijo nada, pero que es guapo, tiene plata y habla bien. ¿Cuál es la condición que ustedes van a poner como característica para el candidato que apoyarán? Un candidato que se haya jugado por la democracia, por la justicia, que en su vida, su carrera, su vida misma esté vinculada a los principios fundamentales de un país: democracia, justicia, libertad. Y creo que esos principios debe tenerlos el candidato y haberlos demostrado. No es una declaración, es gente que haya hecho algo por el país. Creo que cualquier aventurero que aparece de la noche a la mañana como candidato por tener recursos económicos y financiar su campaña o la campaña, no merece el voto de los ecuatorianos. Yo creo que debemos evaluar muy bien los ecuatorianos cada una de las candidaturas y optar por una candidatura que se haya jugado por el país. Esa es la palabra. Una candidatura que haya demostrado en los hechos su vinculación con las causas más justas de la patria. Y creo que ese será el perfil del candidato que nosotros presentaremos al país y al cual apoyaremos. No será necesariamente un bailador en la tribuna o un
encantador de serpiente, uno que se ponga zapatitos rojos o que mande a hacer su imagen de cartón, doctor, que haya luchado, dice usted, pero que haya luchado, que la gente lo conozca o un ilustre desconocido que aparezca como le llaman ahora a los políticos el outsider. Alguien que se haya jugado por el país, y esto es un hecho público y evidente. Es decir, alguien que haya tenido un comportamiento ético, que pese a las presiones, pese a los chantajes, pese a las amenazas, haya actuado con dignidad. Y yo creo que ese es el perfil del candidato presidencial que el país necesita ahora. Este es un momento crítico que va a enfrentar la injusticia que vivimos con la justicia. Y el candidato debe representar la justicia, debe representar los valores de la justicia social, de la justicia económica, de la creación de riqueza y generación de empleo, de la lucha por un país que atienda a los más vulnerables, la lucha por un Estado de derecho, de respeto a la ley y a la ética pública, no que represente a la banda de saqueadores de los fondos públicos. Doctor, con el marco jurídico que tenemos, es decir, con la constitución que tenemos, ¿alguna persona puede hacer un muy buen gobierno? Yo creo que la Constitución tiene enormes limitaciones y hay que reformarla. Y reformas de fondo, no de oropel, no para mejorar la popularidad de un gobierno. Se requiere eliminar las atribuciones que tiene el Consejo de Participación Ciudadana, que es un desastre. Nos vendieron la idea de que un grupo de ciudadanos elegidos por méritos, apolíticos, no vinculados a los partidos, iba a dirigir ese consejo. La fuerza política que planteó eso fue el correísmo. Y resulta que ellos mismos tienen ahora 2 legisladores exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana y tienen un candidato presidencial, miembro de ese consejo, un precandidato. ¡Qué descaro! Es decir, es mucho mejor tener una Cámara de Senado con no más de 25 o 30 senadores que elija con las 2/3 partes a todas las autoridades del Estado. Eso es mucho más democrático que la farsa que vivimos. Yo creo que en ese sentido hay que hacer reformas, sin duda, y vamos a tener que tener 2 acciones, una de un ejecutivo firme que impulse reformas y un legislativo que impulse reformas jurídicas y constitucionales. No descarto la necesidad de ir a una asamblea constituyente. Gracias. Ingeniero Andrés Mendoza y Paladines, por favor, continúe con el diálogo. Las 8:57. Estamos hablando con el doctor Gustavo Larrea, lo bueno, aparte de toda la experiencia y pues olfato político del doctor Gustavo Larrea, es que contesta claro y corto. Entonces podemos hacerle muchas preguntas y tenemos muchas respuestas. Eso es estupendo. Sí, la verdad, porque hay veces que ciertos invitados se explayan más, entonces no nos permiten hacer más preguntas. En esta, yo quería consultarle en el tema de las listas que se tienen que armar por parte de ustedes. ¿Van a buscar alianzas en ciertas provincias, en ciertos cantones? No es pues fácil inscribir listas en todo el país. Hay además el tema de la paridad de género, en el que tiene que ser hombre-mujer o mujer-hombre, y si va primero en la lista, igualmente tiene que ser, por ejemplo, si va primero en la lista mujer, tiene que ser segundo en la lista hombre, y su alterno el opuesto. Entonces, igual en el binomio presidencial. Entonces, todo eso hace que tenga que realizar un trabajo muy meticuloso y arduo hasta el 17 de este mes de agosto, Gustavo. Sí, estos días son días de intenso trabajo, de consolidar alianzas nacionales y locales. Por eso es para nosotros imprescindible que en el transcurso de estos días se pueda definir ya la alianza para poder concluir la formación de las listas de candidatos. En todo caso, en algunas provincias hemos avanzado alianzas concretas. En el caso de la provincia de Pastaza, con el Movimiento Semilla, que tiene la prefectura y tienen un legislador actualmente, con ellos hemos consolidado hoy una alianza. En Pastaza estamos trabajando, en Zamora Chinchipe igualmente estamos trabajando en una alianza. En la provincia de La Suay igual, en la provincia del Guayas,
con la lista 62 hemos avanzado diálogos y vamos a ir en listas conjuntas. También hemos avanzado diálogos con el movimiento de Fernando Villavicencio, gente buena. Me refiero al movimiento que está vinculado a la familia de Fernando, buscando un acuerdo y hemos llegado ya a acuerdos en varias provincias con ellos. También con el movimiento de Yacu Pérez, con Somos Agua, también estamos en diálogo. Y con los partidos políticos, que no los voy a decir por respeto a ellos, esperamos finalizar el diálogo y nos hemos puesto como plazo el día miércoles de esta semana. ¿Por qué? Por una razón simple, porque hay que armar las listas ya. Y es tarde el 17. Las listas, en nuestro caso, serán presentadas del día 13, porque del 13 al 17 hay que subirlas al CNE y hay que cumplir los requisitos del CNE y verificar esos requisitos. Si se resolvieran el 17, no hay tiempo y muchas listas quedarían sin inscribirse. Por lo tanto, nosotros esperamos terminar todo este proceso hasta el día 13. También hemos hecho alianzas con organizaciones de migrantes, tanto en Europa, Norteamérica y América Latina, en función de hacer alianzas con ellos para constituir listas conjuntas en los distritos de fuera del país. Dentro de aquello, tú decías el partido de Fernando Villavicencio, de los familiares, pero en Construye, me han dicho, y no sé, me corrige si es equivocado, que va a ser candidata asambleísta una de las hijas de Fernando. Así anunció la posta, pero no está confirmado. Es decir, no hay una confirmación en ese sentido de lo que hemos averiguado. Nosotros hemos llegado con ese movimiento a acuerdos en algunas provincias del país, concretamente en 4 provincias, donde vamos a tener candidatos conjuntamente. Claro, es que veía pues que la línea de Fernando Villavicencio, que este 9 de agosto cumple un año de su vil asesinato, de su magnicidio, se ha dividido en 3, ¿no? La de Andrea González, que está en el partido de Lucio Gutiérrez, la del Movimiento Amigo, que es de los familiares. Construye, obviamente. Construye, obviamente. ¿Sí? Y Amigo, o sea, son 3. No, Amigo no. Amigo no es gente buena, es del movimiento de... Perdón, es gente buena, correcto. Gracias por la corrección. Gente buena. Entonces son 3. Lo de Andrea González, gente buena, y Construye. Y todos reclaman, pues, que tienen digamos, que llevan la bandera de Fernando Villavicencio, ¿no? Como esto es algo interesante para la próxima elección. No sé si te aventurarías a decir o darnos un pronóstico de cuál de ellos realmente tenga esa, digamos, respuesta de la gente. Es muy difícil saberlo porque se trata, en definitiva, de una acción contra la impunidad. La impunidad en el asesinato de Fernando. El primer grave error que se cometió por parte del Estado ecuatoriano después del asesinato es haber permitido el asesinato, a su vez, de 7 de los gatilleros que fueron asesinados días después de ser capturados. El Estado respondió de manera inadecuada. No garantizó la seguridad de los autores materiales del asesinato de Fernando Villavicencio. Y de ahí acá el informe que lanzó la Asamblea Nacional es un informe que dice que ese asesinato lo cometió el crimen organizado y que no es un asesinato político. Evidentemente, si se mata a un candidato presidencial, más allá de que quienes lo asesinaron tengan vínculos con la mafia y el crimen organizado, es un asesinato que al menos tiene efectos políticos muy claros. En este sentido, pues, no se puede tapar el hecho de que Fernando, más allá de las simpatías y antipatías, era un líder político que fue asesinado. Así es. Sentido, ¿por quién votará la gente? En plena campaña electoral, además. En plena campaña. Esa votación se dispersará en varias votaciones. No creo que toda esa votación vaya a ningún lado. Es una votación muy alta, 17%. Pero sin duda ahí hay legítimos herederos. Tú mencionaste la hija, también la viuda. Son gente que de todas maneras representa con más nitidez el legado de Fernando.
Me parece que Alcides, porque ya el tiempo se nos vino encima, que Alcides y Julio tienen una última inquietud. Adelante, compañeros. Alcides, si tiene usted, y Julio para el doctor Gustavo Larrea, que nos atiende desde Quito. No, A ver no si se le lo dan oye, no audio se lo oye a Alcides, Alcides, porque no, no Sí, se no lo sí, lo oye sí. escuchamos. Alcides, Y no ahora se lo sí, oye no. Alcides, Andrés, Sí, pero te sí, sí. informo que llegó Romina. Sí, 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 Ya, no hay problema, ya está solucionado el asunto. Antes de la pregunta final al doctor Larrea, queremos saludar y darle la bienvenida a nuestra compañera Romina Ceballos, que está con nosotros. Romina, buenos días. Buenos días, Alcides, buenos días, Andrés, Julio y a nuestro invitado aquí llegando a escuchar la parte final de la entrevista. Doctor, usted ha hablado de reformar la constitución aprobada en Montecristi el 2008. Perfecto, vamos adelante, pongámoslas en acción las reformas. Yo le plantearía como ciudadano, reformemos pues ese artículo que crea el Fondo de Promoción Electoral para que no sea el bolsillo de los contribuyentes los que financien las campañas electorales de los partidos políticos. Y le planteo una segunda rapidito, ¿por qué no reformamos el Código de la Democracia para limitar la cantidad de partidos políticos y movimientos políticos que aparecen cada vez que hay elecciones, que también reciben presupuesto del mismo fondo partidario que se nutre de nuestros impuestos de los contribuyentes? Le planteo esas Creo dos reformas, doctor. que es absolutamente necesario reformar lo que hoy llaman el Código de la Democracia, que es la ley de partidos, básicamente, y la ley electoral. Y creo que hay que reformarla a fondo porque la existencia de 17 organizaciones nacionales y más de 150 organizaciones provinciales y cantonales que han bajado, antes eran 200 y pico, es un absurdo. Hay que fortalecer grandes corrientes nacionales, es necesaria una reforma de fondo, hay que hacer control del gasto electoral, porque tú te refieres a una parte del tema, que es los $300,000 que en espacio publicitario el CNL, o 400,000, depende del número de candidatos, le otorga a las candidaturas, que no llega a ser en muchos casos ni el 5% de lo que gasta en campañas electorales las campañas millonarias. Debe haber control del gasto electoral riguroso. No hubo control, por ejemplo, en redes sociales, en campañas, y el consejo, no el consejo, el contencioso electoral sacó una sentencia que en definitiva señala que el control para los gastos en redes sociales, digamos, que debe haber control para el gasto social en redes sociales, y este no existe. Es importante que el Consejo Nacional Electoral controle el gasto electoral en todas sus formas. De lo contrario, lo que vamos a seguir teniendo son elecciones y campañas multimillonarias de candidaturas que compran la presidencia de la República. Debe haber igualdad entre la participación de las distintas organizaciones. La reforma debe ir al fondo del problema. No hay democracia sin una estructura política sólida de la sociedad, de la ciudadanía, y eso no lo tenemos ahora. La mayoría de partidos políticos son partidos de alquiler, y lo veremos con nitidez de aquí a pocos días, cuando veamos un poco de candidatos que nadie les conoce. Julio, usted continúa con más preguntas para el doctor Larrea. Le cedo mi espacio a mi compañera y amiga doña Romina Ceballos. Por favor, continúe usted. Bueno, yo estuve escuchando un poco de la entrevista, no pude escuchar desde el inicio, pero para concluir, ¿qué piensa usted de las elecciones? ¿Cómo ve que se va a vivir esta época electoral en el 2025, sobre todo en cuanto a la inseguridad, en cuanto a lo que hemos vivido y lo que pude escuchar un poco también en el tema de lo que ocurrió lamentablemente el año pasado con uno de los candidatos presidenciales? ¿Qué piensa cómo va a ser esa etapa electoral en el país? Muchas gracias, Romina. Mira, yo creo que el Estado ecuatoriano debe garantizar la seguridad de los candidatos. El CNE dice que cada candidato debe garantizar su seguridad, que cada candidato debe pagar por la seguridad. Absurdo. Un proceso electoral es el Estado el que garantiza tanto como la transparencia del proceso. El Estado debe garantizar una elección libre, democrática,
igualmente debe garantizar la seguridad de los candidatos. Yo creo que esa es una tarea que tiene en sus manos el Ejecutivo, el Ministerio del Interior como responsable de la seguridad de los ciudadanos, en este caso, de quienes aspiran a convertirse en mandatarios del país. Esa seguridad debe ser garantizada. Ya vivimos el año pasado la experiencia dolorosa para el país de que un candidato presidencial sea asesinado en plena contienda electoral. Que este hecho no se repite, y para eso se requiere, desde luego, un plan de seguridad, y se requiere que las fuerzas de seguridad del Estado intervengan. Eso no puede ser alquilado a empresas de seguridad privada, debe ser una responsabilidad del Estado. Eso en materia de seguridad. Esta es una campaña que va a tener muchos candidatos y mucha dispersión, lamentablemente. En vez de tener 3 o 4 candidatos que representen a las 3 o 4 tendencias más importantes del país, vamos a tener una cantidad probablemente de 14, 13 candidatos. Lamentablemente, insisto. Creo que esas van a ser las condiciones de este próximo proceso electoral. Lo importante es que esas candidaturas hagan propuestas, no solo canten y bailen, sino que también le propongan al país salidas frente a la crisis, salidas concretas y viables. Correcto, Julio. ¿Alguna pregunta final? Sí, doctor Larrea, dígame una cosa. Usted ha hablado en su última expresión de las propuestas de los candidatos y me parece magnífico que sean propuestas serias. Las propuestas de los candidatos hasta se notarizan, quedan establecidas, pero cuando llegan al poder esas propuestas se hace todo lo contrario, ¿no? No más impuestos y vienen más impuestos. No vamos a hacer tal cosa y hacen lo mismo que habían dicho que no iban a hacer. Y entonces, ¿cómo se puede hacer para controlar esta falta de seriedad en las propuestas, doctor? Dicen que para eso hay la revocatoria del mandato, pero la revocatoria del mandato es tan difícil. Veo, por ejemplo, que ahora hay un deseo de hacerle la revocatoria del mandato al alcalde de Quito, pero tiene que recoger más de 100,000 firmas. Y eso no es gratis, pues, doctor. Yo sí he sido político y yo sé lo que eso cuesta. No es gratis. Usted tiene que mantener personas que puedan hacer ese trabajo. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que los candidatos cumplan realmente con sus ofertas de campaña? El país debe castigar a las urnas a quienes no cumplen sus ofertas. Yo creo que hay una crisis ética. Si tú te comprometes a algo, lo cumples. Si yo me comprometo a algo, lo cumplo. Quien no lo cumple debe ser castigado. Si no lo puedes castigar jurídicamente o políticamente por lo costoso de un proceso de revocatoria de mandato, hay que castigarlo en las urnas. Creo que la demagogia no puede seguir siendo la línea de campaña. Yo creo que la línea de campaña debe ser ante el problema económico, ¿qué respuesta damos? Ante el problema del crimen organizado, ante el problema de la salud pública, de la educación, ante el problema del desastre de la administración de justicia. ¿Cómo vamos a tener una justicia justa? ¿Cómo vamos a tener un país justo, democrático? Por ahí es el camino. Y creo que este es un proceso pedagógico de aprendizaje de todos nosotros y de la sociedad en su conjunto. No puede ser que llegue un candidato y ofrezca no sé cuántos cientos de miles de empleos, termine su gobierno y no se haya reducido el desempleo. Es decir, es parte de esta feria de ofertas que más se parece a la feria de la alegría, de oferta lo que quieras y después lleva lo que puedas. Es decir, esto debe pararse en el país. Y para esto lo que se requiere es un gran acuerdo ético de la nación, de la gente democrática y honesta de este país, que somos la mayoría, y dejarnos de pelearnos por cosas insignificantes. El país requiere un gran acuerdo para sacarlo adelante. Lamentablemente no se va a producir en esta campaña electoral. Esperemos que luego de la campaña la sensatez, la madurez política se exprese y que las fuerzas que tengan propuestas concretas tengan el favor del pueblo. Gracias, doctor Larrea. Don Andrés Mendoza y Paladines, veo en la pantalla a nuestro querido compañero Pedro Cabrera. No sé si le damos el paso a él o usted decide. Vamos, sí, claro, vamos con Pedrito Cabrera. ¿Qué le parece si hacemos la pausa comercial?